las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su deseo, por su perseverancia. Han sido bastantes clases, pero agradezco a Dios por su fidelidad y por el deseo de seguir aprendiendo de esto. Vamos a ir a la palabra en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 6, estamos ya casi terminando capítulo 6 en el Sermón del Monte, así que si tiene su Biblia a mano, le invito que abra conmigo su Biblia. Vamos a estar leyendo desde el versículo 25 en adelante, en adelante. ¿Qué tema más actual? ¿Qué tema más necesario? Vamos a estar hablando los afanes de la vida. Vamos a estar hablando acerca de los afanes de la vida. ¿Ok? Así que mire muy bien, si miramos la estructura, y el contexto, de este pasaje, vamos a darnos cuenta claramente de la porción bíblica de Mateo 6, 25 al 34, es allí donde está toda esa porción bíblica. Vamos a darnos cuenta que hay una idea o hilo conductor. Hay un hilo conductor que dirige todo este pasaje. Note las 6 veces. Note las 6 veces que Jesús va a usar la misma frase. Versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis. Mire también versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane? Mire también 6:28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Versículo 31, no os afanéis. Y versículo 34, 2 veces, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Son 6 veces. 6 veces que Jesús dice, no se afanen. No vivan una vida llena de preocupaciones. Si hay una enseñanza actual, relevante a los tiempos que vivimos hoy en día, es la enseñanza de los afanes, ¿cierto? Vivimos muy afanados. Este mundo incluso está lleno de afanes, y tristemente tenemos que decirlo, los cristianos, los que no deberían afanarse, los cristianos, vivimos muy afanados, y al final, por consecuencia, por causa de los afanes, descuidamos lo espiritual. Esa es la conclusión. Recuerde el contexto, estamos en la 6ª sección del Sermón del Monte, estamos hablando de la relación del cristiano con las cosas del mundo. Recuérdese muy bien que estamos hablando de las ambiciones, de nuestros apegos. En Mateo 6, desde el versículo 19 al 21, hablamos del corazón. Hablamos dónde debe estar nuestro verdadero tesoro. ¿Dónde están nuestros tesoros? Porque allí donde están nuestros tesoros, dijo Jesús, allí va a estar nuestro corazón. Hablándonos del apego, de las ambiciones, ya lo estudiamos. ¿Qué es lo más importante para nosotros? También en 6, 22 y 23, también hablamos del ojo. Hablamos del ojo bueno y del ojo malo, y vimos dónde debe estar puesto nuestro enfoque espiritual: en la mezquindad o en la generosidad, en la tacañería o en este caso en ser dadivoso y generoso con el otro.
También miramos en 6:24, la clase pasada, hablamos de las lealtades, donde fuimos desafiados a servir a un solo Señor, a un solo Señor. Y todo esto, si usted se fija muy bien, 6:19 al 21, 6:22, 23, 6:24, todo esto tenía que ver con un solo punto: nuestra actitud hacia las cosas de este mundo, nuestra actitud hacia las riquezas, hacia las cosas materiales, cosas que pueden desviarnos de nuestra verdadera meta, cosas que pueden desviarnos de nuestra verdadera meta, de nuestro verdadero objetivo en la vida. Y ahora vamos a entrar a 6:25, hermanito. Quise hacer la conexión para que no perdamos la idea del contexto. Y note muy bien que hay un pequeño, quiero que lo observes conmigo, pero hay un pequeño cambio, hay un pequeño matiz, hay un cambio de enfoque aquí entre 6:19 al 24 y 6:25 al 34. Hay un pequeño cambio, porque si tú te fijas muy bien en los primeros pasajes, hablábamos de tesoros, hablábamos de cosas valiosas, de cosas que se roban nuestra atención, de cosas preciadas, de cosas costosas, de cosas que valoramos. La gente las anhela, la gente, la gente las desea, ¿cierto? Con todo su corazón, el amor a las cosas del mundo. Pero ¿notas el cambio ahora? ¿Notas el cambio? Porque ahora no va a hablar de tesoros. Ahora va a hablar de cosas necesarias. Comida, bebida, vestido, cosas que diríamos no son grandes lujos. Todos nos esforzamos por esas cosas, todos necesitamos. No estoy hablando del Lamborghini, no estoy hablando del yate, del crucero, no estoy hablando de la cuenta en las Islas Vírgenes, no estoy hablando de la cuenta en dólares, no, estoy hablando de cosas cotidianas y necesarias, básicas del sustento, del abrigo, de las necesidades básicas de la vida. Y que esas cosas básicas y necesarias de la vida también pueden afanarte, también pueden alejarte de Dios. Aún esas cosas pueden desenfocar al cristiano. Y peor aún, tal vez alguien diga por ahí, porque lo he escuchado: yo no quiero ser rico, no me interesa, no anhelo grandes cosas. ¿Ve que la gente se justifica de inmediato? No, yo no busco los tesoros terrenales. Yo no ando detrás de los tesoros terrenales, pero hermanito, ¿qué sucede con las cosas básicas de la vida? ¿Qué pasa con la necesidad de la comida, del vestido, del dinero, del sustento? ¿Cuántos no dejan de reunirse? No, yo no quiero tesoros. Pero ¿cuántos no dejan de reunirse? ¿Cuántos no dejan de leer la palabra? ¿Cuántos no dejan de servir a la iglesia por sus necesidades lícitas? Hermano, tengo que trabajar. Hermano, tengo que comer. Hermano, hay que pagar las cuentas. Y son necesidades básicas y son necesidades lícitas, pero fíjate que ahí está el riesgo. Y me encanta que Jesús haya hecho ese matiz para rebajar un poquito y darte cuenta que cualquier cosa de este mundo me puede afanar, cualquier cosa de este mundo me puede apartar de Dios. No solamente los grandes tesoros, también las responsabilidades básicas de la vida. Los afanes carcomen nuestra fe. Los afanes carcomen nuestro tiempo, nuestro servicio a Dios, carcomen todo lo que es espiritual. Y por eso Jesús nos invita en este pasaje a poner mucha atención sobre ellos, sobre ellos. Entonces, como siempre lo estamos haciendo en este sermón, definamos conceptos. Definamos conceptos. Por si acaso, una idea importante que tú puedes anotar por ahí, vamos a estar reiterándola constantemente. Primera de Timoteo 6:8. Primera de Timoteo 6:8 dice: así que teniendo sustento y abrigo,
estemos contentos con esto. Pero el afanado no está contento. No está contento. Vamos después a seguir analizando. Definamos concepto entonces, porque tal vez muchos se preguntan, ¿pero qué es un afán? Defínamelo bien, por favor, hermano. Ve que tanto decirlo me afana un poco, ¿cierto? ¿Qué es un afán? Bueno, literalmente estuve mirando un poquito la palabra. Literalmente, la palabra afán significa tener, así significa la palabra original, tener una mente dividida. Tener una mente dividida. Tener una mente tironeada. Tironeada en distintas direcciones. De esa raíz etimológica viene la palabra merinao, que se llama una palabra compuesta de mente dividida. Entre las dificultades del hoy, tener una mente dividida entre las dificultades del hoy y las dificultades del mañana. Es tener la mente con un pie puesto en el hoy y tener un pie puesto en el mañana. Vivir la vida de esa manera, desenfocado entre el hoy y el mañana, desenfoca mi visión, desorienta mi corazón, desgasta mis fuerzas, desorienta mis prioridades. Tenemos que decir también, para explicarlo mejor, que un afán es una mire cómo lo voy a decir, sobre preocupación. No es malo preocuparnos por las cosas, voy a decirlo bien, soy padre, soy esposo, usted tal vez es padre, es madre, es esposa, es empleado, es empleada, tenemos funciones que cumplir, tenemos metas que alcanzar, tenemos sustento que traer a nuestros hogares y no es malo, lo quiero dejar en clarito antes que comience este estudio, no es malo luchar y esforzarse por darle un buen vivir a la familia, no es malo. No es malo tener responsabilidades y preocupaciones lícitas, pero el afán va más allá. El afán, por eso es que un afán no es una preocupación, no, un afán es una sobrepreocupación, es más que una preocupación. Ese es el punto. Un afán nos desenfoca, un afán nos quita la tranquilidad, andamos irritables. Al final, cuando nos afanamos, no podemos ver a Dios, ni la ayuda que Él nos provee. Por eso el afán es pecaminoso, porque nos preocupa exageradamente, a tal punto que no tenemos paz, a tal punto que no dormimos bien. La gente a veces no duerme bien. Nos enfermamos, no trabajamos bien, vivimos en una eterna desesperación y ansiedad. Ese es el problema del afán, ese es el problema de la ansiedad. Gran parte, hermanito, y qué actual es decirlo, gran parte de las enfermedades de la mente del día de hoy, gran parte de todas estas enfermedades psicológicas que existen hoy en día son producto de mentes afanadas. El estrés, crisis de pánico, angustia, ansiedad, depresión, insomnio, todo lo que tenga que ver con lo mental. Imagínense otras cosas que dan gastritis, úlcera. ¿Cuántas enfermedades hoy en día no se provocan por una mente afanada? Jesús dice, los afanes son malos. Cuídense de ellos. Son malos. Hay una delgada línea. Hay una delgada línea, hermanito, hermanita, entre una lícita preocupación y un afán que me sobrepreocupa.
Es delgada la línea, es delgada la línea, pero usted tiene que distinguirla entre sus responsabilidades básicas, lícitas, necesarias, y cómo esto puede llegar a convertirse en un afán que te quita la paz, que te quita la tranquilidad, que te quita Dios, que te quita lo espiritual y que vives con una mente completamente materialista, ansiosa, preocupada y al final te enfermas, al final carcomen nuestra fe. Entonces me preguntaba, ¿cuál es el problema de los afanes, hermanito? ¿Por qué nos afanamos? Si usted mirara el pasaje, si viésemos lo que Jesús quiere construir, las ideas que nos quiere plantear aquí en Mateo 6, del 25 al 34, veo que hay varios diagnósticos que Jesús hace, pero creo que hay un problema por encima de todos. Hay un problema gravísimo. Hay un problema gravísimo que Jesús quiere poner en nuestra mente. Hay un problema gravísimo que Jesús quiere enfocar, apuntar, para que no nos desorientemos. ¿Sí? Y se lo pregunto así de simple, para que piensen en el afán. ¿De qué es evidencia? ¿Qué muestra cuando estamos afanados? ¿De qué es evidencia un afán? Y mire, por favor, para ayudarte con el texto bíblico, allí en 6, capítulo 6, pero versículo 30, mire la evaluación de Jesús. ¿De qué es evidencia estar afanado? Jesús diría, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Ese es el llamado de atención del maestro. ¿Sabe qué, hermanito? Los afanes destruyen nuestra fe. Los afanes nos llevan a la falta de fe. Cuando nos afanamos, olvidamos una verdad sumamente importante. ¿Sabe qué es lo que olvidamos? Dios es tu pastor. Él te cuida. Él te sustenta. Y lo olvidamos. Olvidamos que Él está con nosotros. Olvidamos que Él suple y está atento a nuestra oración y a nuestro ruego. Todas esas cosas se olvida un afanado. Todas esas cosas no las piensa un afanado. Se olvida de Dios, se olvida de las promesas, se olvida de la confianza, se olvida de la fe. Jesús dijo hombres de poca fe, y lo voy a decir con otro énfasis, y mujeres también, porque obviamente está hablando de la humanidad, del ser humano. Porque alguna hermanita diría, qué bueno que dijo hombres, no dijo mujeres. ¿Cierto? No, hombres y mujeres, por si acaso si hay alguna feminista por ahí, ¿cierto? Hombres y mujeres, hombres y mujeres. Todos nos afanamos. El afán es una falta de fe. ¿Por qué? Porque pensamos más en nuestra necesidad. ¿Cómo les voy a hacer? ¿Y de dónde sacaré el dinero? ¿Y cómo soluciono este problema? ¿Y la cuenta? Y al final nos olvidamos que Dios está a nuestro lado. Yo me imagino a Dios haciendo así. Oye, estoy al lado tuyo. Oye, acuérdate, estoy al lado tuyo. Oye. Y a veces nos olvidamos. Por eso es que Jesús dijo, los afanes son falta de fe. Los afanes nos llevan a una falta de memoria espiritual. Nos comenzamos a olvidar todas las veces que nos ayudó el Señor. Si usted hiciese una lista, sería tan lindo, pero yo creo que no habría cuaderno ni libretita en el mundo que fuese capaz de anotar todo. Imagínese usted tuviese en un cuadernito, yo tuviese en una libreta todas las veces que Dios ha respondido una oración y todas las veces que Dios me ha sacado de un apuro y todas las veces que Dios ha suplido mis necesidades y mis problemas.
sabe que si yo mirara ese cuadernito y lo mirara así tremendo, tremenda libreta, y después viene un afán con el mismo cuaderno, le pego al afán. Sale de aquí. Mira lo que Dios, mi Dios ha hecho conmigo. Mira cómo mi Dios me ha suplido y me ha ayudado. Pero no pensamos en todo lo que Dios nos ha ayudado. Por eso que el afán nos lleva a una falta de memoria espiritual. Comenzamos a olvidarnos de Dios, de su ayuda. Nos olvidamos de cuán bueno ha sido el Señor contigo. Estamos más preocupados de lo que viene que de acordarnos de todas las veces que Dios te rescató. Incluso los afanes nos desorientan. Perdemos apetito e interés espiritual. Un afanado, paso a pasito, comienza a alejarse de lo espiritual por conseguir lo material, ¿cierto? No queremos la palabra, no queremos leer, no queremos orar, no queremos servir, no queremos congregarnos. Pregunte a un afanado y paso a paso sus prioridades van cambiando. Los afanes también nos desorientan porque pensamos que las necesidades físicas son más importantes que las espirituales. Mira la locura. Nos volvemos materialistas, consumistas, mundanos. No, es que yo tengo que trabajar. Si Dios no va a venir a golpearme la puerta de mi casa y me va a traer plata. No, si Dios no viene aquí, me va a golpear y me va a dar dinero. No, si tengo que trabajar. Wow, yo digo, el Dios de la Biblia enviaba maná del cielo. ¿Cómo tiene que sentirse Dios cuando escucha una frase como esa? Dios hacía salir agua de la peña. Dios envió las codornices cuando cuidó al pueblo 40 años. ¿Cómo debe sentirse Dios escuchando frases tan diabólicas, tan mundanas? Y los cristianos hoy en día las dicen por si acaso. Eso es lo triste. Que un mundano lo diga me da lo mismo. Pero muchas veces esas palabras las escuchamos en la boca de los cristianos. Los afanes al final nos enferman física y espiritualmente. Un afanado trabaja, 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 trabaja. ¿Y sabe qué? Y después todo eso que gana lo ocupa para pagar todas las enfermedades que contrajo por trabajar, 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 trabajar y trabajar. Es increíble. O no se da cuenta también que a veces hasta a las mujeres les sucede eso. Y yo digo, qué ambigüedad, trabajar, 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 para después pagarle a otra mujer que te cuide los hijos. Y uno dice, wow, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? No, es el deseo de salir de casa nomás, no es la necesidad. ¿Por qué? Porque al final si le terminas pagando a una otra mujer y a veces le pagáis mal a otra mujer que te cuida de los hijos, que es lo que ganáis. Y uno dice, qué necedad. Qué necedad. Diferente fuera si hay una necesidad válida, lícita. Pero ahí nos damos cuenta cómo los afanes nos desorientan, cómo los afanes nos desvían de nuestros verdaderos propósitos. Un afanado muchas veces pierde su familia, pierde a su esposa, pierde a sus hijos, por el afán de tener más. Y no se da cuenta que tiene menos tiempo con tu familia, tiene menos tiempo con tu esposa, tiene menos intimidad, tiene menos cariño, tiene menos conversación. Al final tú crees, no, si a mi hijo no le falta nada, pero le faltas tú. Le faltas tú. Al final, cuando seas viejito, no va a suplir en nada todo el dinero que tengas, si lo único que quería tu esposa o tus hijos era un poquito más de ti. Un afanado también pierde su alma porque pensando que ganará, ve que el afanado habla, voy a ganar, ¿cuánto voy a ganar? Pero al final el afanado pierde su alma, pierde espiritualidad, pierde su familia, pierde su salud. Al final un afanado es un perdedor. Él quiere ser un ganador y es un perdedor. Por eso Jesús dice que todo esto me lleva a una falta de fe y a una terrible desorientación espiritual.
un afanado vive sobrepreocupado. Por eso Jesús dice, no te preocupes, sino ocúpate. Si vas a gastar tu tiempo, gasta tu tiempo en ocuparte y no en sobre preocuparte. Si tiene que hacer algo, hágalo. Sí, es lícito y válido. Si tiene que luchar por algo, luche. Pero no le entregues el dominio de tu vida a estas cosas, porque vas a vivir completamente mortificado y ansioso y enfermo espiritualmente, porque los afanes carcomen nuestra vida. Por eso, fíjese muy bien en el pasaje que vamos a comenzar a estudiar hoy. Vamos a extender esta lección por 2 clases, por lo menos, para abarcar toda la porción bíblica. Note muy bien que Jesús dice allí en versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Note que primero vemos la prohibición, no os afanéis, y también vamos a ver la falta de entendimiento. Mire cómo comienza la enseñanza de Jesús. Verso 25. Jesús no quiere que pierdas de vista lo anterior, porque con ese por tanto, Jesús está diciendo por todo lo que dije anteriormente. Jesús quiere englobar toda la enseñanza anterior, desde 6:19 a 6:24. Jesús me está diciendo por todo lo que dije. ¿Qué dijiste, Jesús? Deja de amar las cosas del mundo. Deja de apartar tu corazón de lo más importante. Deja de apartar tus ojos de las verdaderas necesidades. Deja de apartar tu prioridad de las cosas de Dios por servir a las cosas de este mundo. Por todo eso Jesús me va a decir, pon mucho cuidado. No te afanes. No te afanes. Pregúntate dónde está tu corazón. Pregúntate dónde está tu mirada. Pregúntate dónde están tus lealtades y Jesús te va a decir, por tanto, por todo eso, ten mucho cuidado con los afanes. Ya lo dijimos, un afán es una sobrepreocupación, preocupación que nos quita la calma, que nos llevan a la ansiedad, que nos llevan a la angustia. Nota las cosas que Jesús menciona aquí en 6:25. Vuestra vida, ¿qué habéis de comer? La comida. ¿Qué habéis de beber? La bebida. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? El vestido. La vida, la comida, la bebida, el vestido. Cosas buenas. Lo vuelvo a reiterar. Cosas lícitas. No son malas. Son válidas. Son necesarias. Todos tenemos esas necesidades, ¿cierto? Jesús da en el clavo. Todos los que escuchamos este sermón, todos los que lo escucharon en ese momento, todos tenemos estas necesidades. Porque alguien diría, vuelvo a reiterar la idea, no, yo no tengo tesoro, yo no quiero hacerme rico. Sí, pero todos los días tienen la necesidad de comer, de beber, de vestir. Todos los días tienen necesidades en la vida. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Es malo necesitar esto? No, tú sabes que no, para nada, no. El problema es afanarse por estas cosas. Ese es el problema. El problema es no dormir por estas cosas. El problema es no vivir bien por todo esto. El problema es sacrificar mi familia por estas cosas. Es perder mi alma por tener estas cosas. Jesús dijo en Lucas 9:25, ¿se acuerda ese pasaje tan relevante en cuanto a este tema? Lucas capítulo 9, versículo 25. Jesús dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo?
¿Te imaginas ganarlo todo? Tener dinero, tener fama, tener fortuna, tener trabajo, tener familia, todo lo material que tú desees. Imagínate que se cumplan todos tus deseos en lo material. Pero el precio, este es como pactar con el diablo, como piensan algunos, pero el precio es que tu alma se pierda. Ese es el costo. Te pregunto, ¿habrá valido la pena? ¿Valdrá la pena ganarlo todo por unas migajas de vida, por unos 50, 60 años y perderse eternamente y para siempre? ¿Valdrá la pena? Note que Jesús también pregunta allí en 6:25, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuando nos afanamos, hermanito, estamos tan desorientados, no pensamos bien, no pensamos correctamente, ¿sí? Que se altera nuestra percepción de las cosas. Y pensamos que ciertas cosas son más importantes que otras. Uno diría en la pregunta que Jesús presenta en 6:25, ¿qué es lo más importante? ¿Es más importante la vida o comer? ¿Es más importante mi cuerpo o lo que lleva puesto el vestido? Usted sabe la respuesta. Lo más importante es la vida. Lo más importante es el cuerpo. Pero, ¿de qué estamos más preocupados nosotros? ¿En qué realmente nos enfocamos más? Vuelvo al punto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Ah, pero es que yo quiero ojalá que pueda ser Coca-Cola. Me gustaría que fuera, por favor, café, pero Starbucks. Por favor, me gustaría vestirme, pero ojalá que sea Louis Vuitton. Por favor, que sea Polo, que sea Lacoste, que sea de marca cara. Por favor, me gustaría tener zapatos deportivos, marca Nike, Adidas. Aquí en Chile decimos marca chancho, cuando es de baja calidad, que es chancho sería un puerco, un marrano, por si acaso. Pero uno le dice, ¿y no te gustaría esta zapatilla, este calzado deportivo marca chancho? No, ¿cómo se te ocurre? Yo trabajo, yo tengo para cubrir mis necesidades. Tú te das cuenta que la gente hoy en día está más preocupada de la apariencia, de que la gente te vea bien vestida y usted se da cuenta y a veces la gente anda súper bien vestida, pero anda completamente endeudado en las tiendas, debe hasta 3 vidas más allá. Está endeudado hasta como 5.000, 40.000 cuotas, pero la gente te ve bien, con joyas, con lujo. Piensen los jóvenes, andan con el mejor celular, el último celular de la alta gama y todo lo demás, pero no tienen ni siquiera para hacer cobro revertido, ni siquiera para hacer cobro revertido. No tienen ni dinero en el celular, pero tienen el celular de más alta gama. Así la gente hoy en día se reduce a la apariencia. Se preocupa que la gente te vea comiendo bien. Una vez hicieron en Chile un reportaje pensando en este punto, que es tan real, que había gente en los grandes supermercados, en las grandes supermercados, que salía y llenaba carros y echaba, ponía en el carro lleno el carro. Y caminaba y se daba vuelta y se daba vuelta. Y podía estar paseando media hora, una hora, para que todos vieran el carro lleno y después la persona se iba y dejaba el carro ahí. En serio. Solamente por la apariencia. También descubrieron a gente, me acuerdo yo, en el centro de Santiago, la capital, que se construía, se diseñaba celulares y eran trozos de madera pintados negros y pasaban por la calle
hablando de millones. Sí, no, muévete 1 millón acá y 1 millón allá y deposita en esto y invierte aquí. Oh, y uno lo miraba, oh, el caballero debe tener tanto dinero y no estaba llamando a nadie. Era solamente un pedazo de madera y él hacía la apariencia y la gente. Una palabra que usamos acá es arribismo. Una personas que tratan de dar apariencia de algo que no son. Así es las personas hoy en día. Viven de la apariencia. Ese es el problema de la fama. Entonces, note muy bien verso 25. ¿Qué es más importante? La vida. ¿Qué es más importante? El cuerpo. No es la comida. Dios provee. Gracias al Señor, Él provee. Dios viste, Él cubre el sustento y el abrigo. Es prometido. Pero el afanado se desorienta, el afanado se desenfoca. También vemos en versículo 26 y 27, yo creo que vamos a llegar hasta aquí por el tiempo. Mire por favor versículo 26 y 27. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mira cómo dice Jesús, mirad las aves. Si seguimos la enseñanza de Jesús, ahora Jesús quiere hacer que hagamos un esfuerzo visual. Recuerde que este sermón fue predicado al aire libre. Lo más probable es que la gente tiene que haber visto aves allí donde se presentó el sermón. Jesús dice, mirad las aves. Literalmente la idea allí, en 6:26 ahora, es mira con detenimiento, mira con seriedad. Miren a las aves para que aprendan de ellas. Es lo que Jesús está diciendo. Tal vez muchos se pregunten, ¿qué debemos aprender de las aves según Jesús? No siembran, no ciegan, no recogen en granero. Las aves no trabajan, no pueden proveer para sus necesidades. Las aves no se preparan para el futuro. No, usted se imagina un ave pensando, a ver, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Dónde iremos a volar para encontrar más miguitas de pan? ¿Usted ve alguna ave preocupada de esas cosas? No piensan en la emergencia. Uy, si está nublado y si llueve y no voy a poder volar. No piensan en las emergencias, Jesús lo dice. Viven el día a día. Y aún así, Dios las cuida. Y aún así, Dios las sustenta. Aún así, Dios las alimenta. ¿Qué está tratando de decir Jesús? Porque inmediatamente pensé yo, van a ver algunos literalistas acá, Jesús está diciendo que no hay que trabajar. Está buena esa idea. No, 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 no. No está diciendo eso Jesús. Claro que no. Recuerde que la palabra claramente dice que es deber cristiano trabajar. Segunda Tesalonicenses 3:10 Segunda Tesalonicenses 3:10 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tampoco coma. El que no quiere trabajar. Jesús no está amparando la vagancia, no está amparando el ser flojo, no está diciendo eso el pasaje. Las aves no trabajan, yo también quiero ser ave, Señor, tírame las miguitas de pan, por favor. No está diciendo eso. También dice 1 Timoteo 5:8, y esto sobre todo a los varones se lo digo, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Deber del varón sobre todo. Obviamente hay mujeres muy luchadoras y ayudadoras, pero se lo digo, hay que proveer, hay que proveer. Porque algunas personas esta enseñanza, ya yo me cruzo de brazos y que llegue el maná del cielo. Claro que sí, Dios puede hacerlo, pero no es deber cristiano. Dios quiere un pueblo activo, esforzado. Dios siempre ha dicho de que debemos
con el sudor de nuestra frente, ganarnos nuestro sustento. Es deber cristiano trabajar, es deber cristiano proveer para los suyos. Pero ¿cuál es el punto de enfoque de Jesús entonces en 6:26? No te afanes. Dios nos cuida a todos, de la misma manera que cuida a las aves. Nota, nosotros somos más importantes que las aves. Si el Señor se preocupa de toda su creación terrenal, obviamente cuidará a su pueblo, obviamente cuidará a sus hijos. Esto es cuestión de fe, hermanito, de confianza en el Señor. Las aves son criaturas de Dios y aún así Dios las cuida y les provee oportunidades para sustentarse. De la misma manera, usted es un hijo de Dios. Usted es una hija, no es criatura, es una hija. Es un hijo, una hija de Dios. Es importante para Dios. ¿Tú crees que Dios te va a dejar? ¿Tú crees que tu padre es malo? ¿Tú crees que tu padre no va a cuidar de tus necesidades? Ese es el problema del afán, hermanito, y vamos a hablar un poquito más la próxima clase de eso. Que a veces vivimos quejándonos y no nos damos cuenta que estamos hablando mal de nuestro Padre Celestial. Una vez una persona mundana me dijo a mí, ¿y para qué quieres que sea cristiano? Si ustedes viven quejándose, que están enfermos, que no tienen trabajo, que no tienen comida, ese Dios no me sirve, amigo. Ese Dios que tiene a su pueblo mal, lo tiene enfermo, lo tiene sin comida, lo tiene sin trabajo, lo tiene con problemas, lo tiene necesitado, angustiado. No, ¿para qué ser cristiano? Ese Dios no me sirve. Ese Dios no me sirve. Y yo me di cuenta de una gran verdad, hermanito. Muchas veces empequeñecemos a Dios por la manera como hablamos y la gente nos escucha. Y al final eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede realmente. Otro problema si tú miras ayer el 27, última idea, es que los afanes muchas veces nos desorientan porque establecemos prioridades irreales. Nos ponemos metas imposibles. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Siempre me ha llamado la atención este pasaje, Mateo 6:27, porque lo miré en otras traducciones. Si usted tiene la posibilidad de leer después otras traducciones, mírelo. Y por ejemplo, yo miraba la nueva traducción viviente, NTV, muy buena versión, y decía este pasaje, se lo voy a leer: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Dice NTV. También nueva versión internacional, otra traducción de la Biblia, también dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y notó la diferencia? ¿Notó la diferencia? Unas versiones hablan de la estatura, por si acaso un codo, si alguien de aquí a acá, normalmente un codo equivalía a 45 centímetros, 50 centímetros para un judío. ¿Ok? La idea es simple del pasaje. Por mucho que me estire, por mucho que me ejercite, por mucho que me sobrepreocupe, que trate de hacerlo, no voy a aumentar de tamaño medio metro, ¿cierto? Es irreal, es irrisorio, es imposible pensar que alguien por mucho ejercicio vaya a medir medio metro más. Ahora, mirando la segunda traducción, que también es válida, habla de tiempos o momentos. Y es exactamente la misma idea. Por mucho que yo me esfuerce, por mucho que yo me afane, no voy a vivir un minuto más, no voy a vivir un segundo más, no voy a vivir una hora más, no puedo añadir horas a mi vida. Eso no está en mi decisión. Ni tu tamaño, ni tu tiempo de vida es decisión tuya. Un afanado se pone a pensar donde no tiene que pensar.
Dios nos dice en simples palabras, eso no es tu decisión. Yo decido eso. No vivas preocupándote por eso. Eso está fuera de tu control. No vivas enfocado en lo que no puedes controlar. Enfócate en lo que sí puedes controlar. No te afanes por lo imposible. No te afanes. Aprendamos a vivir contentos con lo que el Señor nos da y con lo que el Señor nos entrega. Dos pasajes solamente para terminar, los voy a leer nada más, no se van a comentar, pero quiero que te los lleves a tu corazón, quiero que los lleves a tu semana, a tu día, hasta que nos volvamos a encontrar. Y mire por favor el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 30. Dos pasajes que son muy importantes en cuanto al entendimiento de los afanes. Proverbios capítulo 30, palabras del sabio. De Agur, dice allí el pasaje. Y dice en Proverbios capítulo 30, versículo 7 al versículo 9, este pasaje debería estar marcado en cada Biblia de los cristianos, y cada vez que usted se afane, y cada vez que llegue una cuenta a su vida, o llegue, no sé, lo que sea, deberíamos recurrir a él para salir de apuro. El sabio dijo, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Primero, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Número 1. Número 2, no me dé pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Qué linda petición. Manténme del pan necesario. Señor, tú me conoces, tú sabes lo que me falta, tú sabes lo que yo necesito, tú sabes mis sueños, mis metas, mis prioridades. Señor, deme lo que me haga feliz, deme lo que es necesario. No sea que teniendo mucho, no ve que el afanado cuando consigue lo ostenta, va a la playa, hace viajes, se compra autos, va a resort, a hoteles. Al final, el afanado tiene mucho y después ya no tiene tiempo para Dios. Y peor el pobre. El pobre tiene que robar. El pobre muchas veces blasfema el nombre de Dios, hurtando, pensando mal del otro, envidiando. Al final, la riqueza y la pobreza pueden apartarte de Dios. Por eso, qué linda petición la del sabio. Manténme del pan necesario para no vivir afanado, para no vivir desenfocado. Y el último pasaje, ahora un ejemplo nuevo testamentario de lo mismo. Mire pasaje tan conocido, mire como Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 4. Llévatelo también a tu semana para que podamos vivir una vida libre de afanes. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, dice la Escritura, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Te fijas? He aprendido. No es fácil. Pablo dice, he aprendido. Hay que aprender. Aprender a contentarse, cualquiera sea su situación. Aprendamos, hermanito, a contentarnos. Creo que esa es una manera como destruimos los afanes. Aprendamos a vivir con lo necesario. Creo que esa es una manera de poder destruir los afanes en la vida. Y que Dios le bendiga. Sigamos leyendo el pasaje. El próximo jueves, Dios mediante,
continuamos con esta enseñanza. Y por mientras, no se afanen. Gracias, hermano Luis. Dios te bendiga. Muchas gracias a Dios que nos permite estudiar este importante tema. Yo creo que el punto radica en la confianza en que Dios no nos deja, no nos abandona, que Él está cuidando de nosotros, no que lo hará, sino que lo está haciendo, siempre lo está haciendo, nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Vamos a orar dando gracias a Dios por el tema de hoy. Excelentísimo Señor, te damos gracias, Padre, porque desde que tú creaste, Señor, este mundo, diste también una cantidad de bendiciones, Padre Celestial, que están dispuestas para todos los hombres en el mundo entero, Padre Santo. Bendiciones incluso que no dependen, oh Dios, de obedecerte o no, o de creer en ti o no, sino que por tu bondad, oh Dios, provees y abres tu mano para saciar de bien a toda la humanidad, Señor. Eso nos da una enseñanza de que podemos confiar en ti, Señor, porque sabemos que tienes cuidado de nosotros. Además de eso, has provisto todas las bendiciones espirituales, Señor, que también son una gran bendición y ayuda, Padre. Por supuesto, para esta se requiere obedecerte, Padre, y por eso nosotros estamos aquí, gracias a tu enseñanza, creyendo en Jesucristo y esperando en su bondad, Señor, que tú manifestarás y manifiestas cada día para con nuestra vida. Queremos agradecerte, Padre, por ese tema de hoy, en donde nos inspiras o nos invitas, nos exhortas a la confianza en ti, Señor, a poder destruir los afanes, el estrés y todo aquello, Padre, que perturbe la vida nuestra. Permite, Padre, que esa confianza que tú nos infundes, porque cuidas aún las aves de los animales. Permite, Padre, que para servirte, Señor, y para honrarte, y para, en vez de dedicarnos a la preocupación, dedicarnos a la adoración, al servicio tuyo, Padre, a la acción de gracias, y a confiar y a esperar en un Dios, en ti, Señor, que no eres cualquier Dios, que eres un Dios verdadero, vivo, y que te preocupas y que puedes bendecirnos aún más allá de lo que nosotros podemos pedir o entender, Padre amado. Permite que, como está escrito, nuestra confianza pueda ser puesta en ti, Señor, porque tú nos das todas las cosas para que las disfrutemos. Agradecemos mucho por poder estar estudiando el Sermón del Monte. Vamos ya avanzados en el estudio, Señor. Son muchas las clases y agradecemos esa oportunidad. Agradecemos que nos das a todos el bienestar, la salud, la conexión, oh Dios, a internet, los artefactos, el tiempo que le das al hermano Luis, a nosotros, para estar aquí juntos estudiando tu divina palabra, Padre. Permítenos seguir creciendo y avanzando, Padre, y permite que tu palabra no quede vacía, sino que lleve fruto en la edificación, el crecimiento, Padre amado, y la fortaleza de cada uno de nosotros. Que estos estudios no sean, Padre, como un sermón más, como un estudio más, sino que verdaderamente vayan haciendo una obra de edificación, Padre amado, en la cual seamos conformados a la imagen del Señor Jesús. Agradecemos todas estas cosas en el nombre santísimo de Jesucristo. Amén. Vamos, queridos hermanos, a terminar ahí nuestra transmisión en YouTube. Los invitamos a compartir.